Adalberto Martínez Chávez, mejor conocido como Resortes, caracterizado por sus grandes ojos y porque a la menor provocación decía "ay mamachita". Nació el 25 de enero de 1916 en Tepito, Ciudad de México. Fue el segundo de 18 hermanos, hijos de Luis Martínez y Enriqueta Chávez. Debido a la difícil situación económica de su familia, desde joven tuvo que trabajar para contribuir al hogar. En su juventud, fue apoyado por su tía Constanza Bicochea, quien solicitó la tutela del niño. Desde los 15 años, Adalberto vendía paletas en las afueras del Teatro Hidalgo. Un día se armó de valor y le pidió al director que en la primera oportunidad lo dejara participar en algún número como extra. Fue así como tuvo sus primeros acercamientos con el mundo del espectáculo, donde le dieron su primera oportunidad para incursionar en las carpas, descubriendo que su verdadera pasión estaba sobre un escenario. Lo caracterizaba su peculiar forma de bailar, con movimientos muy flexibles, convirtiéndose en un excelente bailarín. Pero Resortes no era ningún improvisado en eso de bailar, ya que desde niño amenizaba las fiestas en la vecindad, recibiendo los primeros aplausos y algunos centavos por su original manera de mover los pies. El apodo Resortes se lo dio su hermano Carlos debido a su característico estilo de caminar y bailar. Además, Resortes adoptó una frase emblemática, "Resortín de la resortera", para servirle a usted donde quiera y como quiera, menos por donde quiera y mientras Dios quiera. Su amor por el baile lo llevó a frecuentar los salones de baile más populares de aquella época. Después de las carpas, pasó a los teatros de revista, luego al teatro lírico, como relleno de los espectáculos de Agustín Lara o Toña la Negra. También participó en las caravanas Corona. Aunque su madre desconocía al principio su incursión en el ámbito artístico, lo reprendió al enterarse. En una entrevista, Resortes mencionó que sus padres nunca apoyaron su carrera en el mundo del espectáculo. En cine, Resortes alcanzó la fama con su original estilo de comedia y baile. En 1947, debutó por primera vez con la película Voces de Primavera, donde salió bailando con Delia Magaña. Al año siguiente, protagonizó la película El nieto del zorro. Fue con la película Confidencias de un ruletero que los directores de cine lo voltearon a ver, consolidando así su carrera cinematográfica. Entre sus trabajos más destacados se encuentran sus participaciones en las películas Al son del mambo, El beisbolista fenómeno, Me gustan todas, El rey de México, Policías y ladrones con Tintán, y La niña de la mochila azul con Pedro Fernández. También participó en exitosas telenovelas como El abuelo y yo en 1992, Gotita de amor, Carita de ángel, La pasión de Isabela y Sueños de juventud. Compartió escena con actores destacados como Germán Valdés Tintán, Mario Moreno Cantinflas, Antonio Espino Clavillazo, Evangelina Elizondo y Silvia Derbez. Su última cinta fue Las delicias del poder en 1999, y en 2002 participó en la telenovela Vivan los niños. Resortes nunca estudió actuación, teatro o baile, simplemente se dejaba llevar al compás de la música, y en eso precisamente consistió su éxito, porque nunca se apegó a una academia, todo era espontáneo. Actuó en casi 100 películas durante sus 70 años de carrera. En México se le considera como uno de los actores y bailarines más talentosos y famosos del cine mexicano, reconocido a nivel internacional por su talento y carisma. A pesar de toda la fama y el dinero, habiendo tocado la cima, siempre se caracterizó por ser una persona humilde. Nunca olvidó sus orígenes en Tepito. Se dice que, después de salir de los teatros, algunas veces repartía su dinero entre los niños y los carritos de frituras que estaban afuera. Como homenaje a su éxito, se instaló una placa conmemorativa en la calle del Estanquillo en la Ciudad de México. Recibió reconocimientos como la Diosa de Plata, el Premio El Heraldo de México y el de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York, siendo galardonado como mejor actor por la película Los albañiles. En 1994, se le otorgó el Ariel de Oro por su destacada trayectoria en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Resortes estuvo casado 3 veces. Su primera esposa fue Mercedes Constance, con quien tuvo 2 hijos. Lamentablemente, su hijo murió al nacer y su hija Yolanda, quien fue una de las pioneras del rock y perteneció al grupo llamado Las 4 y pereció en un asalto en 1996 cuando le intentaron robar el carro. Fue una herida que permanecería por toda su vida, así lo comentó Resortes. Su segunda esposa fue la actriz y bailarina Gloria Ríos, con quien tuvo una hija llamada Regina,
el matrimonio solamente duró 4 años. Finalmente, después de 25 años de estar solo, en 1975 contrajo matrimonio con Josefina Flores. Aunque no tuvieron hijos, permaneció con él los restantes 30 años de su matrimonio, hasta el día de la muerte del actor. En 1978 fue al primer actor al que se le ofreció el papel de la Manuela en la cinta El lugar sin límites, dirigida por Valentín Pimstein. Sin embargo, al leer el guión, no solo lo rechazó, sino que se sintió ofendido al ser considerado para interpretar ese papel. Ha sido la única ocasión en la que el actor se ha visto realmente enojado. A principios de diciembre de 2002, Resortes fue hospitalizado en la Ciudad de México por una neumonía, consecuencia de años de tabaquismo. Falleció el 4 de abril de 2003, a los 87 años, y sus restos descansan en el Panteón Mausoleos del Ángel, en la misma ciudad. Uno de los mitos que circulan es que Michael Jackson se inspiró en él para desarrollar sus pasos legendarios como el Moonwalk. Clavillazo. El cómico de las manos que hablan es uno de los comediantes más queridos y recordados, gracias a su estilo único de mover las manos al hablar y una vestimenta algo descuidada. Pantalones anchos, un saco color caqui que le quedaba grande, su corbata y su característico sombrero de 3 picos. Sus frases como "nunca me hagan eso", "ay no más" y "mendigo", lo hicieron icónico. Su nombre real era José Antonio Hipólito Espino Mora, nacido el 13 de agosto de 1910 en Teciutlán, Puebla, hijo de Berta Mora Calderón y Fidel Espino López. Fue el segundo de 11 hermanos. Uno de sus hermanos padecía sordera, por lo que Antonio se comunicaba con él mediante señas. Esta particularidad se convertiría en una de las características que lo haría sobresalir como comediante. Desde niño, Clavillazo no mostró gusto por la escuela, y tras reprobar varias veces tercero de primaria, la dejó definitivamente. Al ser uno de los mayores, sentía la responsabilidad de ayudar en la economía familiar. A los 12 años, escapó de casa con la intención de ir a la Ciudad de México para seguir su sueño de ser actor de teatro, pero su padre lo trajo de regreso y le asignó tareas en la carnicería familiar. A pesar de estas circunstancias, la pasión de Antonio por convertirse en artista nació cuando vio una presentación de la compañía de títeres de Rosetta Aranda, quedando maravillado y asistiendo a todas las funciones que pudo, soñando desde entonces con subirse al escenario. Decidido a no renunciar a su sueño, Clavillazo volvió a huir de casa en 1943, prometiéndose regresar como un artista famoso. Se aventuró de nuevo hacia la Ciudad de México, llevando consigo solo un poco de ropa, algo de dinero y la dirección de un familiar. Para sobrevivir en la ciudad, comenzó vendiendo perfumes afuera de las carpas. Su primera oportunidad la recibió de Fernando Soler, quien lo incluyó en su compañía de teatro, donde participó en pequeños papeles durante 6 meses. Siempre agradecido con su mentor, Clavillazo aprendió lo necesario para cimentar su carrera. Ya con cierta experiencia, el cómico se unió a una carpa donde conoció a Adalberto Martínez Resortes y Jesús Martínez Palillo. Aunque en sus inicios se llamaba Chumiate, usaba una peluca y se pintaba la cara como Mimo. Más tarde su apodo, de Clavillazo, surgió porque se pintaba unos clavos en la cara y Resortes fue quien sugirió el nombre. La popularidad de Clavillazo crecía en las carpas, y con el tiempo logró ahorrar lo suficiente para abrir su propia carpa. Gracias a Fernando Soler, Fernando Soto Mantequilla y Carlos López Moctezuma, Clavillazo tuvo su primera oportunidad en el cine como protagonista, compartiendo escena con grandes figuras como Armando Calvo, Miroslava Stern y Emilia Yu. Sin embargo, Mario Moreno Cantinflas sintió celos cuando se enteró de que Clavillazo sería la pareja de Miroslava en la película, pidiendo al director que no le dieran un papel importante. Aunque el director accedió, no sacaron a Clavillazo de la película, sino que le asignaron el papel de un bolero, lo que resultó ser el trampolín para su carrera cómica en el cine. En 1941 Antonio conoció a la que sería su compañera de vida, Noemí Barreiro, con quien se casó el 6 de mayo de 1945, no procrearon hijos. Algunas de sus películas más recordadas son El chismoso de la ventana en 1956, Piernas de oro en 1958, junto a Teresa Velázquez y Marco de Carlo, y Los fantasmas burlones en 1965, donde compartió pantalla con Germán Valdés Tintán, El Loco Valdés y Resortes. En total, Clavillazo filmó casi 50 películas. Durante la década de los 60, también se dedicó a la inversión inmobiliaria,
gracias a una buena administración de sus bienes. En 1977 regresó a Teciutlán, Puebla, donde una multitud de gente lo recibió por primera vez en su regreso. En 1993, a sus 82 años, Clavillazo fue invitado a su natal Teciutlán para recibir un homenaje por su trayectoria. Aunque enfermo, se sintió emocionado de ser reconocido en su tierra. Sin embargo, al llegar a la plaza de toros donde se realizaría el evento, descubrió que el homenaje era realmente para Cantinflas y que él había sido invitado solo como testigo. Humillado y decepcionado, Clavillazo abandonó el lugar con gran tristeza. Poco después, el comediante falleció en la Ciudad de México a los 83 años de edad en 1993. Marco Antonio Campos Contreras, mejor conocido como Viruta, nació el 9 de septiembre de 1919. Fue un actor, comediante, cantante, músico, guionista y locutor mexicano. Su carrera artística comenzó en varios tríos musicales, como el Póker de la Armonía, Trío Latino, y Los Romanceros. Nacido en el barrio de Vallejo, en la Ciudad de México, fue hijo de Luis Roberto Campos, un militar que alcanzó el rango de capitán de artillería en la Revolución, y de Sara Contreras. Fue su abuela quien, reconociendo su vocación, le enseñó a tocar el piano. Contrajo matrimonio con María de los Ángeles Pérez, aunque mantuvieron una vida privada y la fecha exacta de su boda se desconoce. La pareja nunca tuvo hijos. Tras su fallecimiento en 1996, Viruta nunca volvió a casarse. En 1951, en una cafetería de la XCW, Capulina le propuso a Viruta unirse al programa Cómicos y Canciones, tras tener desacuerdos con sus compañeros de los Trincas. Aunque inicialmente Viruta se negó, terminó aceptando debido a la insistencia de Capulina. El dúo comenzó su trayectoria en la radio con el programa Capulina y Viruta, que posteriormente se trasladó a la televisión. Su éxito en ese medio los catapultó al cine mexicano, donde protagonizaron 25 películas exitosas. La pareja se separó a finales de los años 60. Capulina continuó su carrera como solista, mientras que Marco Antonio Campos fue cayendo en el olvido. En sus últimos años, alejado de los escenarios, dedicó su tiempo a sus pasatiempos favoritos, la pintura, la escultura y la escritura. Su última aparición en pantalla fue en la producción La Niña de la Mochila Azul. Uno de los eventos que marcó a Viruta fue cuando formaba parte del grupo musical Los Romanceros, donde la cantante era Blanca Estela Pavón, quien se encontraba en la cúspide de su carrera y estaba próxima a casarse. Al terminar el compromiso, Viruta y otro de sus compañeros rápidamente regresaron a la Ciudad de México, mientras que Blanca, quien iba acompañada de su padre, permanecería un día más para disfrutar de la ciudad. Sin embargo, una llamada lo cambió todo. De un momento a otro, Blanca Estela tuvo que viajar de urgencia a la Ciudad de México. Viruta y su amigo, que ya habían comprado los boletos de avión, sin ningún problema se los cedieron a su amiga y compañera de trabajo para que atendiera sus asuntos en la capital junto a su padre. Lamentablemente, durante el vuelo, la aeronave enfrentó condiciones climáticas adversas y se estrelló en las faldas del volcán Popocatépetl, resultando en la muerte de todos los ocupantes. Este trágico suceso afectó profundamente a Viruta, quien se sumió en una profunda depresión al sentirse responsable por la muerte de su amiga, ya que consideraba que, de no haberle cedido su lugar, él habría sido la víctima. Campos fue un fumador empedernido, con un consumo de hasta 2 cajetillas diarias. En sus últimos años, su salud se deterioró, sufrió múltiples infartos y el 19 de febrero, falleció a los 76 años durante la operación. Gaspar Enaini Pérez, conocido como Capulina, nació el 6 de enero de 1926 en Chignahuapan, Puebla. Hijo de un padre de ascendencia libanesa y una madre poblana, se trasladó a la Ciudad de México junto con su familia en busca de una mejor vida. Desde joven, mostró talento para la actuación y recibió sus primeras lecciones de Celestino Gorostiza y Xavier Villaurrutia. A los 14 años, se unió al cuarteto Los Excéntricos del Ritmo, donde compartió escenario con el compositor Vicente Garrido. Más tarde, formó parte del grupo Los Trincas, con el que alcanzó popularidad gracias a su composición El Pájaro Loco. En ese periodo, conoció a María Elena Frías, de quien se enamoró profundamente. Aunque sus padres no aprobaban la relación, se casaron el 6 de enero de 1949, el día en que Capulina cumplía 22 años. Tuvieron 2 hijos juntos. Más tarde,
conoció a Viruta en la radiodifusora XCW, donde su química en el escenario los llevó a colaborar en proyectos como el programa La Fortaleza. En 1981, con la película Se los chupó la bruja, el dúo Viruta y Capulina consolidó su éxito en el cine, protagonizando cintas emblemáticas como Angelitos del Trapecio, Dos criados malcriados y La Edad de Piedra. Aunque mostraban una excelente relación frente a las cámaras, fuera de ellas tenían diferencias. Capulina describió a Viruta como una persona de carácter fuerte y reservada. Luego de haber trabajado juntos por más de 20 años en 40 películas, su último proyecto juntos fue la película El Camino de los Espantos, estrenada el 28 de diciembre de 1967. A raíz de desacuerdos y la falta de entendimiento en la dirección creativa, su relación se fracturó, y el dúo se separó. Capulina continuó en solitario, filmando varias películas y grabando discos, entre ellos El Circo de Capulina. En sus últimos años, se retiró de los escenarios debido a problemas de salud. Cuando Chespirito se enteró de la separación del dúo, comentó que los desacuerdos fueron tanto profesionales como económicos, ya que Capulina decidió que, al tener más popularidad, él recibiría el 60% de las ganancias y Viruta el 40%. Su amistad y relación de trabajo terminaron de forma inesperada, desatando rumores de peleas, celos y malos entendidos. La realidad fue que a Capulina le ofrecieron un programa de televisión con una remuneración atractiva y otras oportunidades en solitario, mientras que a Viruta no le fue tan bien. El rencor de Viruta hacia Capulina persistió hasta su muerte. Esto quedó demostrado el día que falleció la esposa de Viruta, María de los Ángeles. A pesar de las rencillas, Capulina y su esposa decidieron acompañarlo en su duelo. Sin embargo, cuando María Elena intentó entregarle flores y darle el pésame, Viruta se las aventó en un acto de enojo, haciéndola pasar una gran humillación. En su canal de YouTube, el nieto de Capulina relata anécdotas interesantes. En una ocasión, su padre, Antonio, quien fue testigo de la relación entre Viruta y Capulina, comentó que siempre se llevaron bien, siendo Viruta incluso su padrino de bautizo. A pesar de sus desacuerdos laborales, pidió al público recordarlo como la buena persona que era. Capulina falleció el 30 de septiembre de 2011 a los 85 años de edad, a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Entre las duplas cómicas más queridas y recordadas en México figuran, sin duda, Manolín y Chilinski. Aunque solo participaron juntos en cerca de 8 películas, su química y talento los consolidaron en el corazón del público, y es difícil pensar en uno sin evocar al otro. Aquí exploramos un poco de sus vidas y carrera. Stanislao Chilinski Bachanska, quien nació el 10 de agosto de 1911 en Majogala, Lituania, vivió una vida que le llevaría a México, donde encontró su destino artístico. Chilinski llegó a México en una caravana circense hacia mediados de los años 20 y decidió quedarse, fascinado por el país. Junto a su hermano, comenzó actuando en pequeñas carpas de teatro donde los escenarios y el público eran modestos, pero fue en esos espacios que surgieron grandes figuras. Chilinski dio sus primeros pasos en el mundo de la comedia en el Teatro Salón Valentina. Los dueños eran unos rusos, que habían escapado de la revolución bolchevique. Chilinski también fue cantante, tocaba la guitarra y el violín, tenía un talento nato para improvisar y escribir guiones. Fue en este ambiente donde Chilinski conoció a Olga Ivanova, una bailarina rusa con quien se casó, procreando 4 hijos. Ella valoraba su capacidad para escribir sketches inspirados en las películas extranjeras que se proyectaban en la ciudad. En la misma carpa apareció un joven Mario Moreno, que aún no era conocido como Cantinflas, pero que, al igual que Chilinski, encontró en ese escenario su vocación y a su futura esposa, Valentina Ivanova, hermana de Olga. Cantinflas y Chilinski se convirtieron en concuños y amigos inseparables, compartiendo no solo una relación familiar, sino también un éxito creciente en las carpas. En 1935, Chilinski y Cantinflas decidieron mudarse al Salón Maya, en la plazuela de Garibaldi. Según el propio Chilinski, fue en ese espacio donde Mario comenzó a desarrollar su particular estilo de hablar que le haría famoso. Más adelante, en 1936, el empresario y comediante yucateco Daniel El Chino Herrera los invitó a trabajar en su tierra natal. Un logro que marcó el inicio de su popularidad en las compañías de revistas musicales. Tras varios años en el teatro,
Chilinski y Cantinflas decidieron explorar el cine, compartiendo créditos en películas como No te engañes corazón en 1937, en la que trabajaron junto a estrellas como Sara García, Carmen Molina y Carlos Orellana. También colaboraron en el cortometraje publicitario Jengibre contra Dinamita y en la cinta Cantinflas y su prima, donde Chilinski aportó su creatividad como guionista. La relación entre Chilinski y Cantinflas terminó debido a celos profesionales. A Chilinski no le gustaban esas frases ininteligibles que hicieron popular a Cantinflas, por lo que cada quien tomó caminos diferentes. En 1947, Chilinski se unió a Manuel Palacio Sierra, conocido como Manolín, formando un nuevo y célebre dúo cómico. Manolín, nacido el 25 de mayo de 1918 en la Ciudad de México, también comenzó en las carpas en 1935. Como parte del trío musical Alabama, recorrió varias provincias antes de dedicarse por completo al cine. Entre 1947 y 1955, Manolín y Chilinski se ganaron el cariño del público en las 8 películas que protagonizaron juntos. Manolín conquistó con su risa aguda y su voz infantil, conocida por su famosa frase "Fíjate qué suave", que incluso dio título a su primera película junto a Chilinski. Entre las producciones que compartieron figuran Dos de la vida airada, Pobres pero sinvergüenzas en 1949 y Nosotros los rateros en el 51, en la cual participaron también junto a Patricia Morán. En 1953, filmaron la comedia Ahí vienen los gorrones, dirigida por Gilberto Martínez Solares, en la que compartieron escena con un elenco de lujo, incluyendo a Lilia del Valle, Clavillazo, Piporro, Fernando Soto Mantequilla y la icónica Tongolele. Luego, en 1955, aparecieron en Las Nenas del 7, siendo su última película juntos. Después de concluir su carrera en el cine, Manolín y Chilinski continuaron trabajando juntos en el teatro, presentándose de manera esporádica. Eran reconocidos también por su habilidad para cantar y tocar instrumentos, y Manolín incursionó en el doblaje de voz en varias series. En los años 60, llegaron incluso a protagonizar una historieta cómica titulada Manolín y Chilinski, Los amos de la alegría y la risa, en la que se empleaba un lenguaje coloquial de la época. A pesar de su origen ruso, Chilinski siempre se consideró mexicano de corazón y falleció el 27 de septiembre de 1985 debido a un enfisema pulmonar. Por otro lado, Manolín formó una familia con su esposa Celia y vivió sus últimos años en la colonia Prados Churubusco, siendo recordado por el público por su sencillez y carisma. Lamentablemente, murió el 27 de marzo de 1977 a causa de un cáncer de garganta. Fue uno de los personajes más importantes de México, que representó a un niño eterno. Famoso por su programa En Familia con Chabelo, el cual se transmitió por 48 años. Aquí te vamos a contar sus inicios, trayectoria, el porqué de su mal carácter y su mala relación con la prensa, y por qué se decía que Chabelo era inmortal, llegando a ser tendencia en redes sociales. Xavier López Rodríguez nació el 17 de febrero de 1935 en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Sus padres, originarios de León, Guanajuato, regresaron de Chicago cuando Chabelo era muy pequeño a Guanajuato, donde nacieron 2 hermanitas más. Eran una familia muy conservadora, típica de aquella época. Los padres de Chabelo lo enseñaron a trabajar y cultivar el campo. Cuando el comediante era apenas un adolescente, su familia decidió mudarse a la Ciudad de México para que los hijos tuvieran una mejor calidad de vida y fueran a mejores escuelas. En 1953, cuando Chabelo cumplió 18 años, siendo nacido en Estados Unidos, tuvo que cumplir con el servicio militar. Estuvo a punto de ir a Corea, conflicto que terminó justo cuando estaba a punto de enlistarse. Regresó sin contratiempos a México. Al actor le gustaba practicar deportes, en especial la lucha grecorromana. Era tan bueno que a sus 17 ganó varias competencias nacionales y fue seleccionado para competir en las Olimpiadas de Helsinki en Finlandia. Estaba muy contento y se sentía listo para traerle a México una medalla, cuando le hablaron del Comité Olímpico para decirle que él mismo tenía que pagar sus propios gastos para poder llegar al lejano país donde se jugarían los Juegos Olímpicos. Pero Chabelo no contaba con los recursos y mandaron a otro atleta en su lugar. A la par que estudiaba también tuvo que trabajar. Comenzó en un circo, después vendiendo cigarros en el hipódromo donde recibió su primera oportunidad para entrar a trabajar como asistente de productor por parte de Luis de Llano Palmer en Televicentro.
Solo iba en su tiempo libre porque quería terminar su carrera. Aunque no se convirtió en un médico, siguió ejerciendo la medicina y junto con otros compañeros abrieron una clínica para atender a personas de bajos recursos. Durante 4 años estuvo ejerciendo la medicina hasta que decidió seguir su carrera en Televisa. Después de ser asistente de producción y camarógrafo ascendió a floor manager. Entró a la Academia de Sequizano para estudiar actuación. Su primera oportunidad la recibió del tío Gamboín en 1954, al representar un segmento de un niño llamado Chabelo a la edad de 20 años. Fue tal el éxito de su personaje que varios patrocinadores se les acercaron y fueron los representantes de la marca Pepsi durante 7 años. Terminando el contrato con la marca de refrescos, se va 2 años a Nueva York donde estuvo trabajando en teatro y regresa para filmar películas de comedia pero sin dejar de representar al niño grandote. En 1958, Chabelo conoció a la cubana y bailarina Angelita Castani mientras filmaban la película Las Tres Perfectas Casadas. Se casaron en 1958, pero solamente estuvieron casados por 3 años. En 1961 se separaron. La actriz declaró en una entrevista para El Universal en 2002 que se divorciaron porque nunca hubo suficiente amor. En 1961 llegaría una gran oportunidad para el comediante. Le ofrecieron tener su propio programa llamado La Media Hora de Chabelo, que permaneció durante 7 años al aire en radio. En 1966 se casaría con Teresita Miranda, actriz cubana con quien procreó a sus 3 hijos, Oscar, Javier y Gabriel, y a quien consideró como el amor de su vida. Estuvieron casados por más de 50 años. La carrera de Chabelo fue en ascenso, trabajando al lado de Cantinflas, Queta Labat, Ramón Valdés, Evita Muñoz Chachita, etc. En 1967, Emilio Azcárraga Milmo le propuso a Chabelo un programa de concursos. Aunque no tenían muchas expectativas de éxito por el día y el horario, Chabelo decidió arriesgarse y así arrancó uno de los programas más icónicos de la televisión mexicana, un 26 de noviembre de 1967. Todos los domingos de 7 a 10, chicos y grandes tenían una cita para ver el exitoso programa conducido por un niño de 13 años. El programa fue trampolín de artistas como Eugenio Derbez, Ernesto Laguardia, Verónica Castro, Yuri, etc. Cabe destacar que se hacía en 2 foros distintos, y para lograr asistir a un programa era necesario esperar meses o incluso años ya que era mucha la demanda. Además del programa continuó participando en películas y programas como La criada bien criada al lado de María Victoria, La carabina de Ambrosio, El show de Loco Valdés, Carrusel musical. Participó en 11 programas de televisión, filmó 34 películas y participó en 4 novelas. También grabó 30 discos personificando a Chabelo. En el año 2008 apareció una mujer llamada Leslie Pérez, la cual aseguraba que tenía una niña de Chabelo. La prueba de ADN confirmó que efectivamente sí era su hija, producto de una relación 28 años atrás y que el conductor no quiso reconocer, pero sí se hizo cargo de la manutención. Ese mismo año sufrió un accidente al ser atropellado al bajarse de su coche, sufriendo la fractura de 2 costillas y un esguince. Tuvo que presentarse en silla de ruedas en su popular programa de los domingos. El 20 de diciembre del 2015, el programa En Familia con Chabelo llegó a su final después de 48 años consecutivos y casi 2.500 programas al aire, siendo Chabelo el presentador y productor del programa. Salió a la luz que el actor y comediante no era tan amigo de los niños ni de nadie. Varios trabajadores del staff se quejaron de cómo les gritaba y maltrataba. La periodista Jessica Gil fue testimonio de cómo era grosero con el personal del programa y quedó casi en shock al escucharlo referirse a ellos con palabras altisonantes, cayéndosele por completo esa imagen de niño tierno y amable con la que se manejó toda la vida. También causó controversia una foto en la que aparece junto a una joven. Tiempo después, Raquel Vigorra aclaró que la foto había sido tomada en una fiesta que ella había organizado y que la joven y Chabelo eran simplemente amigos. La prensa lo cuestionaba en un inicio por la hija que tuvo fuera del matrimonio y después por la foto, entre otros temas, razón por la que el conductor y comediante se ponía furioso. En una entrevista que le hizo Paola Rojas, el actor estaba visiblemente molesto e incómodo, incluso le contestó de manera fría y prepotente a la reportera y conductora. También le molestaba dar autógrafos o que le pidieran fotos. Su nivel de amargura fue aumentando junto con sus años y más al ver todos los memes que salían de él,
afirmando que Chabelo venía desde la era mesozoica y su lucha con los dinosaurios había estado presente en la crucifixión, y esto a causa de que la mayoría de los personajes con los que había trabajado ya habían trascendido. Este fue un tema que le molestaba mucho, pero que al final terminó aceptando y hasta se rió de eso en una ocasión. Chabelo fue ganador de 2 récords Guinness, uno por representar por más tiempo a un niño y el otro por el tiempo que se mantuvo su programa al aire. En 2022 anunció que había superado el cáncer que lo aquejaba, pero la mañana del 25 de marzo de 2023, su familia anunció su fallecimiento. No se conocen muy bien los detalles de la causa de su muerte, solo que fue por complicaciones abdominales. Te dejo en la caja de información los enlaces de las biografías de otros cómicos. Gracias por llegar hasta aquí, te invito a suscribirte y darle like al video si te gustó. Concluimos este viaje por las vidas y las risas de los grandes cómicos de la época de oro del cine, esos artistas que, a fuerza de talento y carisma, transformaron la comedia en un arte. Nos despedimos de Cantinflas, con su ingenio popular y sus frases enredadas, de Tin Tan, que con su estilo pachuco y su desenfado rompió esquemas y conquistó corazones, de Clavillazo, con su inolvidable Pura Vida, y de Resortes, el rey del ritmo y el movimiento imposible. Cada uno de ellos, con su estilo único, nos dejó personajes entrañables y un legado que, hasta el día de hoy, sigue sacando sonrisas y reflejando la esencia de una época inolvidable. Nos alejamos de esta luminosa carpa de recuerdos, donde las luces, el telón y las risas resuenan en cada rincón. Aunque sus voces ya no suenan en los sets y sus pasos no pisan los escenarios, su esencia permanece, grabada en celuloide y en el corazón de generaciones. Así, con una reverencia profunda, decimos adiós a estos gigantes del humor, agradecidos por la alegría que supieron darnos y por el reflejo de una época que, gracias a ellos, nunca morirá.